Prometidos deuda, estamos ya de regreso después de esta pequeña pausa comercial. Seguimos junto a nuestra panelista, ¿cierto? Panelista estable, me refiero a María Tabita Gutiérrez Montes, ex gobernadora, asistente social también, osornina de corazón, de tomo y lomo, de tomo y lomo. Así que vamos a seguir con este programa de actualidad y política aquí a través de las pantallas de TViNet. Sin lugar a dudas, cierto que quienes han estado en primerísima línea de esta pandemia, de esta crisis, han sido los trabajadores de la salud, desde los enfermeros, los teams, cierto, los médicos, etcétera, todos los que tengan que ver con el tema de los funcionarios de salud, cierto, han estado en primerísima línea y también han sido, por así decirlo, unos héroes anónimos que han estado combatiendo junto a nosotros esta pandemia, esta crisis. Es por eso que nosotros también el día de hoy, lo decíamos antes de comerciales, cierto, que quisimos invitar al doctor Carlos García González. Él es médico cirujano, especialista en medicina de urgencia, máster en administración con especialización en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la Universidad de Viña del Mar. Él lleva más de 15 años, 16 años, lo escuché recién, trabajando, cierto, en la red del servicio de salud. Desde enero del año 2019 es jefe de la unidad de emergencias de adultos del Hospital Base San José de Osorno. Lo saludamos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. No tan bien porque tengo una gastritis bastante grandota, pero es producto del estrés nomás. Eso tiene que ver, me imagino, con todo el trabajo, con todo el despliegue que han realizado. Y me gustaría que comencemos con esa pregunta, doctor, para que luego se incorpore ahí nuestra exgobernadora con algunas preguntas que también tiene. ¿Cuál ha sido el despliegue? ¿Cómo ha sido realmente este trabajo? Me imagino que nunca habían vivido una situación como esta, digamos, donde tienen que estar expuestos primero al tema de su salud, ¿cierto? Cómo enfrentar, claro, y también de tanta presión. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han trabajado ahí? ¿Cómo se han coordinado? En realidad la unidad de emergencia es una unidad que siempre está sometida al estrés y es la cara visible del hospital, en cualquier hospital del país. Nosotros no somos la excepción y este último periodo ha sido duro para nosotros. Nos comenzó triste con el tema del agua el año pasado. Después vino el tema social en el país, que también nos afectó muchísimo. Social. Y este año comenzamos con la pandemia en enero. Entonces ha sido una seguidilla de periodos de estrés que hemos vivido, pero como unidad de emergencia la hemos podido enfrentar sin mayores problemas. Lo que es bastante bueno. ¿Pero por qué? Porque, como le dije inicialmente, somos una unidad que está siempre preparada para el estrés. Recibir pacientes graves, pacientes con complicaciones propios de los años, pacientes que llegan por diversas patologías, por ejemplo, heridos graves, accidentes automovilísticos. Entonces, no es que nunca estemos libres de alguna situación emocional alta, pero en esta pandemia lo novedoso fue el virus, un virus que es desconocido, que no teníamos idea cómo enfrentarlo. Eso no solamente a nivel local, sino que a nivel mundial también. Claro. Por lo tanto, todo ha sido nuevo para nosotros. Ahora, desde el mes de enero, cuando se desarrolló la pandemia, ya se empezó a avisar que había una pandemia a nivel mundial, nosotros dijimos en la unidad, ojo que podría llegar a Chile. Entonces empezamos a tener reuniones para empezar a coordinar con los diversos actores del sistema de salud del hospital y del servicio de salud, para ver qué íbamos a hacer en caso de que llegara a el país la pandemia. Y en el mes de marzo, cuando se declaró emergencia sanitaria nacional, hicimos una reestructuración completa de la unidad de emergencia adulto para poder organizarnos y hacer así una redistribución de los flujos de atención de los pacientes, de manera tal que entreguemos una atención lo mejor posible
de acuerdo a nuestra realidad. Es por esto que la unidad de emergencia de adultos se dividió en dos flujos, el flujo respiratorio y el flujo no respiratorio. Para esto, la unidad de emergencia pediátrica se trasladó a otro sector del hospital, que es el CAE, el Centro de Avanzadas Especialidades, donde se formó allí una nueva dependencia, se hicieron reestructuraciones arquitectónicas para poder recibir allá a los pediatras de turno, y la unidad de ginecología y obstetricia se trasladó a otro sector del hospital que está cercano a la guardia nuestra, para liberarnos completamente nuestra unidad de emergencia. Y ahí el flujo respiratorio tenía que ver con el tema del COVID-19, ¿cierto? Y el no respiratorio con aquellas emergencias, urgencias que debían seguir atendiendo ustedes producto del, del, ¿por qué? Porque del establecimiento. No solamente recibimos pacientes respiratorios. No, claro que no. Entonces ya de marzo hacia adelante empieza a venir el tema invernal, otoño-invierno. Entonces eso nos afecta bastante. Entonces sumado a la contaminación que tenemos acá en la ciudad también. Es que son varios factores, la contaminación, la baja temperatura y este nuevo virus. Doctor, en ese contexto usted dice, nosotros somos una unidad que está preparada para recibir este tipo de situaciones y sometida siempre al estrés, pero es evidentemente un estrés distinto, porque yo de un accidente sé cuáles son las reacciones profesionales que debo, ¿no es cierto?, tener en el momento, pero sé que no me voy a contagiar. Sí. En el caso de un enfermo de COVID-19, ¿cómo parte esto? Porque yo creo que el primero que atendió al primer paciente que llegó no sabía que tenía que ponerse toda esta cantidad de cosas para cubrirse, la mascarilla y todo lo que usan hoy día, porque me imagino que no teníamos idea de que eso era así. A ver, cuando supimos que la pandemia estaba ya iniciándose en Chile, en marzo, en el mundo, pero ya con el antecedente de que en enero se disparó la noticia que había un virus que era mortal en el humano, como le dije inicialmente, hicimos andar un reloj, si se puede decir, de protocolos para poder atender al paciente de la mejor forma. Y uno de estas piezas de este reloj fue reuniones con infecciones intrahospitalarias y con epidemiología del hospital. ¿Para qué? Para tener protocolos de cómo enfrentar a un paciente que tenga un virus. Ahora, estas cosas se copian de otras enfermedades que han tenido por años casos devastadores en el mundo, como por ejemplo el ébola. Entonces, como sabíamos que era un virus que era letal, dijimos, ¿qué elementos de protección personal tenemos que tener? ¿Y estábamos preparados? Sí. ¿Por qué? Porque esta simple mascarilla que uso yo ya protege. Sabíamos que el virus se propagaba a través de la saliva. Entonces, con el hecho de toser a 2 metros de distancia, se estableció que era la distancia segura para evitar que uno se contagie. Entonces, al usar ya mascarilla, usar guantes que siempre hemos tenido, ya teníamos 2 elementos de protección personal. El lavado de manos que hacemos, que es habitual. Bueno, eso es habitual. Que es lo primero que hacemos cuando examinamos a un paciente, el lavado de manos, y después cuando salimos del examen, eso ya está instaurado por décadas, siglos, si yo digo así. Entonces, no era nada nuevo en ese sentido. Lo que fuimos agregando en el camino son los protectores oculares, protector facial grande, ¿ya? Pero los delantales plásticos siempre lo hemos usado para atender pacientes que tienen infecciones de otro tipo, infecciones cutáneas, por ejemplo. Doctor, ¿y cómo han lidiado? Bueno, ya estaban preparados, digamos, en cierta forma como para eso, pero me imagino que no estaban preparados para enfrentar el desgaste emocional, la salud mental en este caso, porque es cosa de prender la tele en la mañana nomás o escuchar los medios de comunicación cómo se han disparado las cifras. Programas que muestran a los trabajadores de hospitales y uno queda, de verdad, y aprovecho no sé, darle a usted las gracias y en nombre de usted a muchos. Y las felicitaciones. Y las felicitaciones, porque uno no siempre tiene la oportunidad de estar tan cerca de alguien que da tranquilidad. Y de verdad que a mí me da tranquilidad cuando usted dice, estábamos preparados. Porque me imagino que probablemente hubiese sido mucho mayor
todo esto que estamos viendo si nuestro hospital, si la gente que trabaja en salud no estuviera preparada. Entonces, aprovecho de darle las gracias, pero de verdad que uno cuando ve la televisión y ve cómo están en su salud mental los trabajadores de la salud en Chile, uno tiende también a solidarizar con ellos. Y además hay que pensar que todos ellos tienen una familia tienen hijos, tienen esposa, esposo, y que es muy difícil continuar con tu vida normal después de estar en el trabajo todo el día, de cumplir un turno. Bueno, a todos nosotros nos afectó esto en forma global. Yo creo que no solamente a los que trabajamos en salud. Yo le agradezco todas las bendiciones que nos da. Es nuestro trabajo, pero un trabajo que en este momento es peligroso, pero lo hacemos con felicidad. No sé si me van a creer, pero nosotros desde que comenzamos en la unidad de emergencia el año 2018, siempre supimos que la unidad era una unidad de mucho estrés. Entonces empezamos a idear formas de que la gente baje el nivel de estrés. Y esa la empezamos a aplicar más ahora. Entonces, ¿qué se hizo para el funcionario? Todas las mañanas hacemos reuniones con el personal completo, donde se les pregunta cómo están, tomaron desayuno, cositas básicas, almorzaron bien al mediodía, tienen algún problema. Si tienen algún problema familiar, nosotros como jefatura intentamos ayudarlo, o le damos un permiso a través de las jefaturas más grandes para que vayan a ver a su familia. Si tienen algún problema financiero, ver si lo podemos ayudar a arreglar, cosas que en este periodo para alguna gente es muy difícil hacer, pero nosotros intentamos hacerlo para llevar un clima muy bueno desde el punto de vista laboral. Y yo puedo decirle con orgullo que nuestra unidad de emergencia es una de las unidades que tiene actualmente bajo riesgo de estrés laboral en el hospital. Qué bueno. Y otra cosa que se aplicó a nivel del servicio de salud y de la dirección del hospital en forma concomitante de trabajo con la unidad de clima laboral del hospital es la pausa saludable. Sí. La pausa saludable es un evento, si se puede decir así, en que viene un instructor, que puede ser un profesor de gimnasio, un kinesiólogo, por 10 minutos, 3 veces al día, y te saca del... a hacerle gimnasia a las chicas o a los chicos, enfermeros, médicos, que quiera participar, para que se elonguen un poco. ¿Por qué? Porque estar allí metidos con la incertidumbre que si yo estoy viendo un paciente, el paciente tiene COVID y me va a pegar el COVID, eso es letal para la cabeza. Tensional. Entonces, con eso nuestros compañeros han ido bajando su nivel de estrés. Si usted pregunta ahora, a alguno de ellos va a decir, sí, estoy preocupada por mi familia, pero nosotros como jefatura hemos intentado hacer que esto funcione bien. Le entregamos equipo de protección personal de última generación, las máscaras de medio rostro de filtro P100 que filtra prácticamente todo tipo de partículas, tienen todos, se les renueva el filtro todos los meses, tienen guantes de diversos tipos, para que si tienen alergia, o sea, pechera, tenemos todo. Por lo tanto, las personas que trabajamos en la unidad de emergencia estamos tranquilos por eso, porque tenemos todo para poder atender a nuestros usuarios de la mejor forma posible. Doctor, sí. Es que me quiero poner en la del cruel, el que no entiende el pesado que existe en todos lados. Un primer punto, uno dice, hay gente que dice, oiga, pero si de influenza también se moría gente, también habían un montón de muertos, Osorno es una ciudad súper fría, hay una contaminación ambiental atmosférica que da pie a ciertas enfermedades respiratorias cada invierno. Entonces, el que muera hoy día gente o el que tengamos tantos contagios también tiene, o sea, no es tan relevante respecto a... Es así, era así, efectivamente, teníamos tantas personas fallecidas por influenza en la provincia de Osorno. O por algunas esas enfermedades crónicas también, que se supone que afectan mucho más a las personas que se contagian. No de lo que yo crea, doctor. Estoy haciendo la pregunta de lo que uno escucha en la calle, cuando te dicen, no, yo no uso mascarilla por esto. Bueno, la influenza es un virus, el virus de la influenza que tiene varios tipos, pero influenza. En general no es un virus que sea letalísimo como este. Pero hay una vacuna contra eso. Contra este virus no hay vacuna. Y si se descubre una, va a ser de aquí a un año. Este virus tiene además un mecanismo que
es prácticamente hasta el momento muy difícil de poder parar para que no contamine la célula. Por lo tanto, el individuo que lo tenga y además lo encuentre dentro de un contexto de paciente añoso, con muchas enfermedades concomitantes o de base, paciente adulto joven con patologías de base que nunca se quiso controlar o no se controló, por supuesto que se va a descompensar. Y ese paciente descompensado y cae en una etapa grave, por supuesto que puede fallecer, y eso es lamentable. Pero eso es una idiosincrasia del propio, en este caso, chileno. Yo he trabajado en hospitales rurales también, y hemos encontrado en esos años, yo me remonto muchos años atrás, gente que nunca se controló enfermedades porque le daba lata ir al doctor, o porque vivían en un lugar muy aislado y era imposible ir a un médico. Geográficamente, claro. Entonces, estas personas no podían controlar sus enfermedades crónicas y se morían. Y aquí todavía tenemos personas que no toman conciencia de esto. Cuando uno le dice, señor, usted es hipertenso, tome sus pastillas, no tomo la pastilla porque me hacen mal. Resulta que lo hacen mal, llega con la presión por las nubes, el corazón es gigantescamente grande, pulmones dañados, y lo agarra un virus como este. Entonces, claro, cuando dicen, murió por bajas, enfermedades crónicas, es por eso, se complicaron enfermedades crónicas que nunca se quisieron controlar. La señora diabética que una la pilla comiendo pan, que es buena para el azúcar. O tomando mate todo el día tomando mate con azúcar. Doctor, ¿cuántos funcionarios en este caso de ahí del hospital o de sus servicios se han contagiado de COVID-19? Orgullosamente le digo que en mi unidad de emergencia, 0 casos. En la unidad de emergencia, no así yo hablo de mi unidad de emergencia. En el hospital. Claro. Se lo preguntaba, ¿sabe por qué? Porque bueno, se supone que en el lugar de emergencia es donde más personas llegan, ¿cierto? A preguntar, ¿cómo diferencian ustedes, cómo lo hacen? Obviamente, como en todas partes, me imagino, tomará la temperatura, exigirá la mascarilla, alcohol gel, etcétera, pero ¿cómo hacen, por ejemplo, para una persona que llega a preguntar por, ¿sabe qué? Tengo dolor de cabeza, como que se siente resfriado y a lo mejor tiene el COVID, pero es asintomático. Entonces ahí, ¿cómo diferencian ustedes? ¿Cómo saben? ¿Cómo lo hacen? ¿O tiene síntomas leves? Para, en el fondo, para otorgar o entregar mayor seguridad a quienes... O cómo discriminar. Cómo discriminar también, claro. Primero, respecto al primer punto, orgullosamente le digo que nuestros funcionarios de la unidad de emergencia tenemos 0 casos. Desde que comenzó esta cosa. ¿Y por qué? Por la educación que le hemos dado. Lavarse las manos, elementos de protección personal, cuidarse en su familia, ¿ya? Mantener la distancia social si están sin este equipo de protección y ser estrictos con eso. A veces puede decir que uno es demasiado reglista, pero no. Es porque uno cuida a su familia. Para mí la familia mía es el hospital también, porque yo paso 13, 14 horas metido ahí. Claro que sí, cada uno de los trabajadores también. Claro, entonces uno llega a tener un vínculo prácticamente familiar. Entonces, igual los retos, pero un reto en buena onda, para que entendamos todos que es la importancia nuestra llegar a nuestras casas sanos y salvos. Y atender a nuestros pacientes sanos y salvos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando llega un paciente como usted me preguntó? En general, los que están llegando ahora son en su gran mayoría, yo diría un 70%, pacientes no respiratorios. O sea, señores con insuficiencia cardíaca, pacientes que tuvieron una contusión por una caída, pacientes que tienen un esguince de tobillo, pacientes que tienen que ser operados por una apendicitis, ese tipo de pacientes está llegando. Y el 30% restante son patologías respiratorias. ¿Quiénes llegan a la unidad de emergencia? Aquellos que tienen tos, fiebre, dificultad para respirar, cefaleas intensas. Ya en un estado... puede ser leve. Claro, pero evidentemente aquí hay que tomar todas las precauciones. Claro. Entonces no es asintomático, por ningún motivo. No, el asintomático no llega. Y ese es el miedo que uno a veces tiene, que ande mucho asintomático dando vueltas y sin mascarilla y contamina medio mundo. Cuando llega un paciente con síntomas respiratorios, este señor es evaluado y se le pide la PCR. Se le pide la PCR y se le deja sus indicaciones cuando es una cosa leve, por ejemplo un dolor de garganta. Eso por protocolo interno nuestro decidimos tomarle a todo paciente con cuadro respiratorio o algún síntoma anexo, cefalea, fiebre, que no tenga nada respiratorio, pero igual tiene un síntoma, tomarle la PCR. Paciente que se decide hospitalizar, se le toma la PCR. Sí o sí. No le hemos negado nunca a nadie una PCR. Si llega un asintomático y dice, chuta, ¿sabes? Yo estuve en contacto con alguien, igual. ¿Por qué? Porque el hospital todavía cuenta con reactivos para hacer ese examen.
Usted dice todavía cuenta. Tenemos. No, estamos preparados. Tenemos reactivos. Ya. No, este hospital no está preparado. Ya. No estamos como está Santiago, lamentablemente. Es que yo creo que eso es lo que que no quiere Que ocurra acá. No claro, queremos que llegue lleguen las acá. ambulancias y que comiencen a pitear todos porque tienen dentro de las ambulancias enfermos que están hecho, en esta ya- condición de respiratoria, ¿no es cierto? De hecho, ya el hospital alberga a personas de la región metropolitana Sí, por con COVID-19 que llegaron este viernes. Le quiero consultar con respecto al tema del cruce de información, por ejemplo, con la salud primaria, con los consultorios en este caso, con aquellas personas que han tenido que estar hospitalizadas, cierto producto de este virus, pero el mismo ministro anunciaba que del seguimiento como tal, digamos, después de eso, se iba a hacer cargo precisamente la salud primaria. Ahí, ¿cómo es la coordinación y el cruce de información que manejan ustedes como hospital con los consultorios? A ver. Cuando yo tengo un paciente hospitalizado en la unidad de emergencia, Ya. es un paciente que está en espera de cama en su servicio respectivo, o sea, cirugía, medicina, que son los que nos reciben pacientes a Sí. nosotros. Ahora, cuando yo tengo un paciente hospitalizado allí, no necesariamente es COVID. El paciente que tiene COVID positivo sube al servicio de medicina. Ya. Ya. Y el servicio de medicina después coordina, mediante los consultorios, cientos sociales, la información de un paciente que se va de alta. Y después mediante esa vía hacen El cruce de seguimiento. información. Sí. Ahora, nosotros en la unidad de emergencia, como lamentablemente no hay visitas de los pacientes que están hospitalizados, Ya. establecimos una forma de darle información a los familiares de cómo está su paciente en el momento. Ujú. O sea, 48 horas máximo que están ahí. Entonces se llaman los médicos que trabajamos ahí, los médicos que están pasando la visita todos los días, llaman a los familiares y le dicen cómo está su familiar, cómo Ya, salió el en qué examen, condición. qué condición está, cómo ha ido evolucionando, cuál es el pronóstico que se le ve y para dónde se va a ir derivado. Ya. Tenemos también una comunicación muy Estrecha. con los hospitales de la red. Y eso lo logramos hace muchos años, pero ahora se ha ido más afianzando. Ujú. ¿Por qué? Porque hemos logrado que se tomen las PCR, por ejemplo, allá en hospitales periféricos, y viene el paciente, no tiene que venir. Los consultorios también la toman, el paciente no tiene que ir a la guardia. Entonces tenemos un flujo de atención muy expedito. Expedito. Ya. ¿Cuánto se demora eso, doctor, Ya. ese examen? Si yo voy con tos, con una tos fuerte, Sí. con un poquito de fiebre, ¿cierto? Me toman la PCR, yo me quedo sentada ahí en urgencia. ¿Cuánto demoran en darme un resultado? Depende de la demanda, ¿no? Depende de la demanda. A ver, el proceso completo, desde que usted llega, la examina el médico, son 45 minutos. Es así, ¿por qué? Porque tenemos prioridad al paciente que viene con cuadro respiratorio. Ya. Llega el paciente, lo ve el médico y demora 45 minutos en todo el proceso de vestirse, todas esas cosas, y examinar al paciente y después decirle, señor, ¿Usted? esto es lo que tiene, esto no es lo que tiene, se le va a tomar la PCR, su cuadro es leve y después se le va a informar. Ya. Porque nos informa inmediatamente. Porque yo no puedo tener un paciente sentado allá afuera con 24 frío, por horas. ejemplo, o tenerlo 4 horas esperando que el resultado, más o menos el tiempo que se demora el resultado. 4 horas. Claro. ¿Y por qué 4 horas? Porque el laboratorio procesa de 200 muestras por bloque. Hay 4 bloques durante el día. Yo no puedo enviar una muestra para que hagan una muestra y después en 4 horas más me hagan Otra. otra muestra. No, tienen que juntar las muestras. Pero para ¿y que- cómo hacen el traslado? ¿Lo derivan a su residencia? No, en es que este depende. caso? Claro, si es leve, tiene Si es va a leve su se puede casita, ir, sí, porque claro. está protocolizado, Ya. a su casa, hacer el reposo, Con los los medicamentos que resguardos, uno mismo le como indica corresponde. y que el hospital le entrega. Porque este año se hizo la adecuación de entregarle a todos los pacientes que consulten ¿Una hojita, algo? sus medicamentos. A sus medicamentos. perfecto. Y las recomendaciones de... Todo va en indicación en la hoja escrita en computadora. Ya no es a mano de letra de médico, ya. es computadora. Entonces la persona Este se va médico no se con entiende. todo, con sus indicaciones, con sus medicamentos. Ahora, hay algunos sí que se olvidan de pedir los medicamentos o se van porque se van apurados y a veces lo retiran en el consultorio. Pero eso lo estamos afinando porque la idea nuestra es hacer un circuito completo. Se recibe el paciente y se va para su casa con sus medicamentos. Y así no tiene que volver a salir, no No tiene va, que volver claro. no tiene que hacer Guarda una su nueva, reposo en una la nueva casa. fila. Ya. Así que eso es muy bueno.
A ver, ¿qué otra cosa más le puedo decir ahí? Es que uno piensa más en el caso del adulto mayor, ¿no es cierto?, que llega sí. con una enfermedad o con un síntoma, y que yo no sé por qué ocurre, doctor, pero como que todas las emergencias son en la noche. No, uno tiene la sensación de que como que uno empieza a toser en la noche, te da fiebre en la noche, pero en el día Todo se agrava en la noche. Todo se agrava en la noche. Para nosotros, hay accidentes, hay de todo. Para nosotros ha sido inexplicable eso durante décadas. Siempre uno dice, pucha, vienen tan de noche, ¿por qué no vienen de día? Y no sabemos por qué. ¿Será porque están esperando que el hijo llegue del trabajo y lo traiga? Que muchas veces los abuelitos dicen, vine todo porque yo vivo solito y mi hijo trabaja todo el día y me llevó ahora en la noche. Y uno le pregunta al hijo, sí, yo trabajo todo el día y mi papá lo tengo que llevar. Uno lo entiende. Así que es por eso en algunas cosas. Y ese adulto mayor completó ese círculo, ¿cierto? Ese circuito. Todo ese circuito. Y espera, todo. Le toman su examen, tiene que esperar 4 horitas. No necesariamente. Porque si está justo en el momento en el que van a estar todas las muestras... Depende, porque a ver, 4 horas. Se puede demorar más, 6 horas, pero tenemos un promedio de 4. Ya. Ahora, ¿de qué depende eso? No es un procedimiento que yo llegue, ponga la cosa allí. No, esto demora... Claro, tiene su proceso. Sí, claro, para que salga bien, pues si no... Claro. No tiene sentido. Entonces, si yo tengo un abuelito que está con una cosa leve, por ejemplo una amigdalitis, y estaba con fiebre, cefalea, y era una amigdalitis, no lo va a tener 4 horas sentado allí. Después se informa mediante comunicación con la seremía, comunica a la familia que el resultado salió negativo, y era una amigdalitis. Salió positivo, pero es leve, por lo tanto se queda en su casita, 14 días de reposo, no salir de la casa, usar su mascarillita, tomar su medicamento y eso. En ese caso ya es una cuarentena no preventiva, es efectivamente Claro. Una cuarentena en la casa, encerrado. Ahora, ¿cuál es el medicamento que toman? En este caso, para las personas que los derivan a hacer cuarentena. Medicamentos para los síntomas nomás. Porque los virus no tienen tratamiento específico con un medicamento que los mate. Las bacterias tienen antibióticos, los virus no. Entonces el virus tiene que hacer su ciclo, entrar al cuerpo, comer lo que tiene que comer y después se va. O se muere y se elimina. Pero no tiene un tratamiento que yo le diga, tómese esa pastilla y se va a morir el virus. No. Es en el síntoma, o sea, para el dolor de cabeza. Esto es como un resfriado. Para la garganta. Y aquellos que se agravan más son los que requieren la ventilación, son los que requieren la hospitalización para todo el resto del tratamiento, ¿no es cierto? Uno de pacientes que llegan graves, dificultad para respirar, mucha tos, fiebre intensa, deshidratado, jóvenes, es decir, 40 años, deshidratado, muy decaído. Estas personas son las que se hospitalizan inmediatamente. Adultos mayores que llegan muy mal, se descompensan de sus cuadros crónicos, se hospitalizan inmediatamente. Y tenemos una comunicación con los médicos de la UCI, la UTI y medicina interna, donde tienen separados también en hospitalizados con patologías COVID y patologías no COVID. Entonces inmediatamente vienen los otros colegas de las otras áreas a reevaluar al paciente y se decide inmediatamente dónde se va, por las características clínicas del paciente. Yo tengo la última pregunta. Estamos casi en la hora, pero estoy solo exprimiendo al doctor. Porque, lo vamos a volver a invitar. Sí, lo vamos a volver a invitar, doctor, de verdad. Porque uno habla de la enfermedad respiratoria, del cuadro respiratorio respecto de este virus, pero también hemos escuchado que afecta al corazón. Yo estoy preguntando mito o verdad, que de alguna manera genera alguna dificultad en la circulación de la sangre. Que le da más a los hombres. Que le da más a los hombres, también hemos escuchado. Entonces, estamos haciendo todas las preguntas Como le digo, este virus es desconocido y todos los días vamos probando cosas a nivel internacional. Uno tiene que leer todos los santos días cosas del COVID, o ver reportajes del COVID, todos los días. Se dicen muchas cosas, que produce falla cardíaca, sí puede ser, porque se provoca una septicemia. Por ejemplo, si viene una neumonía, provoca una septicemia, complica el virus, el corazón va a caer en falla y va a morir. Pero también se dice que provoca alteraciones digestivas, alteraciones cerebrales, alteraciones cutáneas. Se reportó hoy día, salió un documento en una revista científica. Entonces, todos los días vamos viendo cosas distintas. Por eso nosotros tenemos que ver a un paciente allá en la guardia como un paciente en conjunto. No tenemos que irnos solamente al órgano. Por eso estamos preparados para poder manejarle la falla del corazón, la falla del hígado, la falla de los riñones. Porque no puedo yo decir, el puro corazón, no, y los riñones están funcionando mal. No,
es completo. Por eso le digo, uno no puede singularizar el cuadro, hay que pluralizarlo. Doctor, una interesante conversación sin lugar a dudas y me imagino que todos nuestros televidentes están muy atentos, así que lo vamos a volver a invitar, vamos a dejar una fecha ahí estipulada para que los trujemos nuevamente aquí junto a nuestra panelista. Queremos agradecer y le quiero dejar algunos segundos, ojalá breve, para que pueda despedirse y hacerle el llamado, la recomendación que a la ciudadanía. Bueno, yo le agradezco mucho a la ciudad de Osorno porque me acogieron a mí hace muchos años acá. Mi trabajo siempre ha sido en el sistema público y también trabajo en la ASH, ahí tengo mi segundo trabajo y ellos han sido la única empresa privada de salud de la ciudad que me ha facilitado trabajar en el hospital a tiempo completo para esto, y gracias a esto yo puedo estar trabajando todos los días en mi guardia para que estas cosas funcionen y darle ánimo a mis compañeros. Pero yo felicito a los adultos mayores. Los adultos mayores han sido los más obedientes en este tipo de pandemia. Se han cuidado, se mantienen en sus casitas, usan sus elementos de protección personal, obedecen a sus hijos cuando no pueden ellos ser autovalentes. El joven, adulto joven, ha sido un poquito porfiado. Pero yo los llamo a quedarse en su casita, lavarse bien las manos, usar mascarilla, aunque sea de género. Póngale 3 capitas a la señora que sabe coser, 3 capitas de género, ya protege más. No salir por ningún motivo. Si tienen que salir, que salga uno solo de la familia. Se reúnen o hagan cucha entre varios compañeros de la misma población. Anda tú a comprar. ¿Por qué? Porque si más salen a comprar, más se disemina esta cuestión. Evitar las aglomeraciones. Por más que hayan abierto los centros comerciales, no acudir. No aglomerarse. Si la panadería dice, entra uno solo, no entren 3. No entren sin mascarilla en ningún lugar. Y tienen que quererse mucho. Ya lo dije en la oportunidad, pero tienen que quererse mucho porque es un periodo en que ya no se puede abrazar, no se puede dar un beso de ningún tipo. Ya nos vamos a volver a abrazar. Tienen que mantenerse juntos como familia, quererse mucho. Y nada más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. De verdad que yo me quedo con las recomendaciones del doctor y se lo digo sinceramente, doctor, le agradezco porque de alguna manera uno siente la tranquilidad de estar en buenas manos. Dios quiere que sigamos así, que no nos afectemos más por esta pandemia a nivel local y que la gente de Osorno tome conciencia y se siga cuidando. Porque el autocuidado para nosotros es fundamental. Así va a ser. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Tabita. Bueno, nosotros nos despedimos, ¿cierto?, con esta interesante conversación junto a nuestra panelista estable, María Tabita Gutiérrez, y despedimos también al doctor Carlos García González. Él es el jefe de la unidad de emergencia, ¿cierto?, del sector adulto del Hospital Base San José de Osorno. Continúe junto a nuestra sintonía. Tenemos mucho más programación aquí en TVNet. Hasta pronto.